nos habla en el libro de Hebreos. Amén. En el libro de Hebreos encontramos algunas especificaciones de lo que se hacía en el Antiguo Testamento con la sangre. En el Antiguo Testamento la sangre era la vida de los animales. La sangre de los animales o la sangre de los hombres, la sangre de los animales y de los hombres es la vida, ¿sí? Si, por ejemplo, había una persona que le quitara la vida a otro por accidente o por alguna circunstancia o porque quiso matarlo y derramaba sangre, se le quitaba la vida a esa persona, ¿sí? Eso dice, pues más o menos estamos así a entender en el Antiguo Testamento. Dice que la sangre es la vida, la sangre es la vida. La sangre es como esa simbología de la vida, ¿sí? En la Biblia también encontramos textos, por ejemplo, cuando dicen, yo soy limpio de la sangre inocente. Pablo decía eso a las personas que ya les habían anunciado el Evangelio. Y esto quería decir que era inocente, eh, perdón, esto quiere decir que Pablo ya les había anunciado el Evangelio a ellos. Él, por lo tanto, eh, ya quedaba limpio de la sangre de todos ellos, de todos los que les había anunciado el Evangelio, porque anunció el Evangelio. Entonces, esto lo encontramos según la palabra de Dios. Hay textos también donde dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, yo soy inocente, hablándolo así, yo soy inocente de la sangre derramada porque pues yo no lo maté, otros sí son culpables, entonces a esos culpables se les tenía que dar juicio. Entonces, por haber cometido pues ese homicidio. Entonces, hay cosas en la Biblia que nosotros vemos, ya hablando para nosotros, no en el Antiguo Testamento, sino para nosotros, que la sangre fue prohibido también para nosotros como cristianos comer sangre. Para nosotros no podemos comer sangre, ¿sí? ¿Por qué nosotros no podemos comer sangre? Bueno, sí, la Biblia en el Antiguo Testamento dice, no comerás sangre porque si comes sangre o si se está comiendo la vida del animal, ¿sí? Pues, lo que sucede con la sangre es que en la sangre generalmente están todas las enfermedades del animal. Entonces, nosotros como cristianos, como personas, ya como cristianos, no nos es permitido comer la sangre de ningún animal, ¿listo? Entonces, si a ustedes le ofrecen rellena, si a ustedes le ofrecen bueno, todos esos alimentos chanfaina, sé que también se hace con la sangre de la oveja, bueno, y otros aliños y otros ingredientes que se hace esa preparación, nosotros no podemos consumirla, ya que, como les digo, en la sangre está las enfermedades del animal y lo que usted se está comiendo es enfermedades. Por eso generalmente las personas viven enfermas porque se comieron esa sangre. Entonces, cuida tu cuerpo. Hoy en esta mañana, pues hablando de lo que dice la escritura, nosotros no podemos consumir la sangre, primeramente porque es un mandamiento dado por Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros tampoco podemos, podemos, podemos consumir. Entonces, vamos a encontrar algunas de estas referencias de lo que habla la sangre en el día de hoy. Dice en Juan 6:54, dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces la sangre es importante porque representa la vida, como les había dicho, la vida y también representa la muerte. Entonces, la sangre que dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, esa sangre representa la vida y también la muerte de Jesús. El que come mi carne está representado y está simbolizado con ese pan, el pan. Y la sangre está representada en ese vino. Y estamos hablando acá
de la Santa Cena. La sangre representa pues ese está representado en ese vino. La sangre es importante porque representa la vida y también que la muerte de Jesús. En estos dos aspectos es que vamos a aprender hoy en esta clase. Eso que dice acá Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su sangre fue derramada desde cuando lo entregan, desde cuando Jesús lo empiezan a maltratar, lo empiezan a herir, lo empiezan a golpear, hasta cuando lo crucifican y le abren el costado, ¿sí? Dice que él derramó agua y sangre. Eso lo encontramos en Juan 19:34. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para poder, ¿qué? Para podernos redimir a toda la humanidad. A través de su sangre nosotros obtenemos salvación, como lo encontramos en Romanos 3:25, Romanos 5:9, Efesios 1:7, Colosenses 1:14. Yo espero que ustedes estén tomando nota porque esto es importante para nuestra salvación. Todos estos versículos, Colosenses 1:20, Hebreos 9:14, ¿sí? Porque es a través de su sangre o su vida o su muerte que nosotros podemos tener acceso, podemos tener ingreso al reino de los cielos y a la misma presencia de Dios. Para hacer, gracias a Dios por la sangre de Jesús, que fue la que hizo la expiación por cada uno de nosotros, de nuestros pecados. La sangre en el Antiguo Testamento se usaba para cubrir los pecados de las personas, ¿sí? Para eso era la sangre que se utilizaba del animal, pero no era como cualquier cosa como lo hacían de pronto en África, que en África matan, no matan el animal, sino sacan un poquito de sangre y hacen su, bueno, sus cosas allá, como sus ritos que tienen allá. No, bíblicamente el sacerdote, la persona indicada por Dios, tenía que dar muerte al animal, tenía que matar al animal, sacar la sangre y de ahí, de esa sangre, tenía que hacer la expiación por todo el pueblo. Entonces, cuando la persona pecaba de diferentes maneras, por diferentes causas, sea yerro, o sea por ignorancia, o porque lo hizo de adrede, o porque fue un accidente, entonces era necesario cubrir ese pecado y tenía que hacer ese sacrificio, ¿sí? Tenía que sacar ese sacrificio, tenía que sacrificar el animal, un animalito, dependiendo de su clase social. Por ejemplo, si era rico, pues tenía que sacrificar un buey, o sea, sacrificaba un buey, porque él sí tenía la forma, los medios de sacrificarlo, pero si era de un estrato medio, sí, digámoslo así, pues si tenía ovejas, pues sacrificaba una oveja o un macho cabrío. Si era pobre, de estrato pobre, ¿sí? Se sacrificaba unos palominos. Y si realmente no tenía nada, 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 estrato cero, como decimos acá en Colombia, ¿cierto? Pues ese sacrificio era con flor de harina o de trigo, ¿no? Harina de trigo. Se podía hacer la expiación en algunos casos, según lo que dice la ley en el Antiguo Testamento. Pero en el caso de nosotros, la sangre de Jesucristo sí nos limpia de todo pecado, ¿sí? Porque como les digo, en el Antiguo Testamento simplemente se cubría, pero en el Nuevo Testamento la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. En la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que existe un libro de las obras, ¿sí? Un libro que se llama el libro de ¿qué? De las obras, ¿sí? La hermanita Marlene, ¿sí sabía que existe un libro de las obras? Me acuerdo, pastora. ¿Sí te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Señora, ¿No? no me acuerdo, pastora. Sinceramente no me acuerdo de las horas.
Bueno, gracias a Dios por esta clase, porque hoy vamos a hablar un poquito del libro de las obras. Yo le voy a preguntar a mi hermanita Karina. Hermanita Karina, ¿usted se acuerda del libro de las obras? Sí, señora. Sí. Ahí Bueno, están todo lo bueno o malo que hagamos. listo. Hoy vamos a hablar un poquito de ese libro de las obras, porque es importante que lo tengamos en cuenta, ya que la sangre de Jesús es la única que puede borrar ese libro, pero lo tenemos que hacer a la manera de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que existe, sí existe un libro de las obras que se llama, pues se llama así, el libro de las obras. En este libro de las obras está escrito todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos en vida. Desde el día en que nosotros nacemos hasta el día en que nosotros morimos, están escritas todas las cosas. Todo lo que tú haces en esta vida, allí en ese libro, es un registro minucioso de toda la vida de esa persona, ¿sí? Ahí está escrito las oportunidades que usted tuvo para arrepentirse. Está escrito todo sus pensamientos, de pronto uno puede pensar en un dado momento, nadie me está viendo, ¿sí? Como cuando éramos niños y uno decía, ay, nadie me está viendo. Tenía uno ese pensamiento, nadie me está viendo, pero si hay un ojo que todo lo ve. Todo eso se está escribiendo allá. Se escriben el pecado, se escribe el pecado, se escribe todos los pecados por fecha, por día, por hora, mejor dicho. Todo está anotado. Si ha pecado por palabra, por obra, por omisión, por indiferencia, si has pecado por ignorancia, allí también está anotado el pecado de pensamiento, está anotado el pecado de complacencia, está anotado el pecado por incredulidad. Muchas veces hay gente que dice creer en Dios, pero no le cree, ¿sí? Porque sus obras se ven. Todo eso está anotado allí, está anotado todo, lo que ves, está anotado, oído, escrito, bueno, todo esto se está anotando en ese libro minuto a minuto y segundo a segundo. Qué feo, ¿no? Sí, es como horrible, ¿no? Si uno se pusiera a pensar, a quién le gustaría que le revelaran sus secretos? ¿A alguien le gustaría que le revelaran sus secretos? A nadie. Entonces es feo, pero Dios es un Dios justo y Dios todo lo anota, todo lo anota, todo lo anota, porque ¿por qué lo anota? Porque Dios es un Dios justo y Él quiere darle a cada uno lo que se merece. En Apocalipsis dice que en el día del juicio se abrirá este libro de las obras y vamos a leer Apocalipsis 20 del 11 al 12 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estos dos versículos también nos lo enseña Daniel 7. Allí en Daniel 7 nos dice que Daniel vio un trono y un anciano de día sentado y se abrieron los libros. O sea, está hablando de este juicio del gran trono blanco allí en Daniel 7 9 al 10. Este libro de las obras, como les digo, es un libro personal. Cada persona tiene su propio libro. Karina tiene su libro, la hermana Marlene tiene su libro, ¿sí? Yo tengo mi libro, donde está su nombre, su nacimiento, el lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, dónde nació. Bueno, todos los datos de la persona están ahí en ese libro. Como les digo, ese libro se escribe minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que hizo esa persona.
se escribe el pecado que se cometió. La Biblia dice que toda palabra ociosa, dice la Escritura, toda palabra ociosa debemos de dar cuenta a Dios. Es decir, cada palabra en ese juicio se va a contar palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, obra por obra. ¿Para qué? Para recibir un castigo. Ese es el juicio de Dios. Ese es el juicio del gran trono blanco, donde el Señor Jesucristo será el juez. Dice la Escritura que Él es, Dios lo puso a Él como juez de vivos y muertos. Y Él juzgará específicamente cada uno de esos pecados que se haya cometido y después se le asignará un castigo. No es como, no, ese juicio no va a ser como las leyes de hoy, las leyes de hoy en día donde las personas confiesan lo que hicieron o confiesan su pecado y por eso pues reciben una rebaja de pena, ¿cierto? Eso lo encontramos acá en esta ley humana, ¿sí? Pero en el juicio de Dios, cada uno recibirá su parte, cada uno tendrá su respectivo castigo y no hay rebaja de cuentas, ¿sí? Sino que por cada pecado cometido recibirá el castigo. No se le recibirá ninguna rebaja de pena ni nada de esto, sino que tiene que pagar y eso de pagar, debe de pagar en un lugar que se llama el infierno. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, como ya lo hemos oído, de pronto hemos enseñado muchas veces. El infierno no era para nosotros, el infierno no era para el hombre, el infierno era para el diablo y sus ángeles, pero las personas que decidieron desobedecer, que decidieron no creer, porque dice la escritura, el que no cree en el evangelio, el que no ha creído en el Hijo de Dios, el que no ha obedecido, pues lamentablemente Dios ya tiene algo estipulado allí y eso es lo que no puede cambiar. Dios no puede cambiar eso que ya Él estipuló allí. Él dijo, el que no cree simplemente se va al lago eterno. Así lo dijo Dios y eso, así está establecido por Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, después de ese juicio van a ser ¿qué? Lanzados a pagar, lanzados en el infierno. Hay algo que estaba leyendo en Mateo, algo interesante, y si el pastor está por ahí, me gustaría que nos ayudara un poquito a entender un poquito esto que nos dice Jesús. En Mateo 5:22 encontramos esta frase que Jesús hace y que me llama la atención. Me llama muchísimo la atención. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al lago, al infierno, al lago de fuego, que es el infierno. O sea, aquí es algo serio. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno, al infierno. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, culpable ante el concilio. Y cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el juicio, culpable de juicio, será culpable de juicio. Entonces, pastor, usted nos podría, primeramente, buenos días, ¿usted puede explicarnos este versículo? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Buenos días. Sí, pastor, buenos días, Dios lo bendiga. Bien, sí, señora, Dios le bendiga. Bueno, pues aquí podemos ver un poco el estándar Se oye un ruido todo raro, pastor. el estándar de Dios, que es un poco más alto al que nosotros entendemos, ¿no? Que es un estándar ya eh, más alto que nosotros, o sea, en el grado de perfección. Porque ahí en el versículo anterior dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, una persona que comete un delito, pues tiene que pagar por ese delito.
Pero el estándar de Jesús es más alto, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, o sea, es enojarse contra el hermano, una persona que se pone bravo con otro. Uno puede ver esos casos cada día, los señores que conducen automóviles, el uno que cerró al otro, el de la moto que se atravesó, el que hizo algo. Entonces, en cualquier momento nosotros podemos estar siendo prácticamente homicidas, porque un homicida es el que se enoja contra su hermano. Y dice Jesús que será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, o sea, necio es la persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y que sigue haciendo lo malo, aún sabiendo que es malo, ese es un necio. Entonces dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, nosotros no tenemos el derecho de juzgar a las personas sus actos. Nuestra obligación siempre va a ser de orar por las personas que están haciendo lo malo, no de juzgarlos ni de meter el dedo en la llaga, porque si yo lo hago, dice que será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, o sea, una persona que es falta de entendimiento, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces tampoco puedo criticarlos, no, no es mi deber, no es mi deber porque yo lo puedo hacer, pero no es mi deber, porque si no quedaré expuesto al infierno de fuego, ¿sí? Entonces estos son casos que nos muestra aquí el Señor Jesús para que nosotros podamos andar por un camino de perfección. Esto es, para que nosotros podamos andar en camino de perfección, para que nuestro camino cada día sea mejor, para que cada día sea más recto, que nuestro camino sea perfecto delante de Dios. Entonces ahí nos está diciendo, pero también nos advierte que si lo hacemos, somos culpables de juicio, somos culpables ante el concilio. Y bueno, esto es para que nosotros nos cuidemos y lo más importante es que estas palabras las está diciendo el Señor. Amén, gracias. Interesante eso que dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es muy profundo porque ahí está mirando las palabras, ¿no? Las palabras, lo que digamos, está contado delante de Dios. Hermanita Karina levantó la mano, sí, señora. Ah, pero ¿Fruto antes, un qué, momentico, pastora? O sea, que uno le diga a una persona bruto, ignorante o algo así, o sí, es como cuando uno le dice a alguien, ay, usted sí que es bobo, ay, tan tonto, oiga, usted es un estúpido. Entonces, todas esas palabras es como cuando nosotros le estamos diciendo fatuo a una persona. Entonces, eso no debe estar en nosotros. Ni siquiera por chance, no debe estar ahí porque dice que más adelante en Efesios que ni siquiera las nombremos. Entonces, es para que nosotros nos vayamos perfeccionando en nuestra manera de hablar. Pastor, pastora, pero por ejemplo una persona que le diga a uno, otra persona, no uno porque ya estábamos corrigiendo todo eso, ¿no? Pero otra persona que le diga a uno, por ejemplo, usted es gorda, usted es horrible, usted es fea, quítese de ahí, ese Nuestra, sentido que, recuerde que eso mismo también le pasó al Señor Jesús. Él siendo inocente de todas las cosas, él cuando lo cogieron, cuando lo crucificaron allá en la cruz, ¿qué decía él? Su merced recuerda que decía él, Señor, castígalos, mande los ángeles que los consuman, fuego del cielo que los consuma, o él que decía en la cruz. ¿Sí recuerda mi hermanita qué decía él en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, algo así. Ajá, sí, señora. Entonces nuestra labor, y si somos imágenes de Dios, imágenes de Jesús, ¿cuál es entonces nuestra posición? ¿Qué debemos nosotros decir cuando nos tratan así? Porque todos los días vamos a encontrar eso. Todos los días nos van a decir feos, gordos, en fin. Y siempre nos vamos, uno quisiera ser como monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero eso no se puede. Entonces, empezando hasta por los mismos de nuestra propia familia, porque en la propia familia, al propio cónyuge, los propios hijos siempre van a empezar a criticarlo a uno. ¿Cuál es mi labor?
Bueno, pues si yo soy manso, recuerde que el manso es aquella persona que ora por el ofensor y que le perdona. No que toma juicio por mano propia, sino que ora por el ofensor y le perdona. Remite todas estas cosas al Señor y no alberga nada de resentimiento, porque pues para cualquier parte donde uno va, ay, esa gorda, ese gordo, ay, ese no sé qué, ese feo, ese no sé qué, no, Señor. No dejo entrar eso en mi corazón y lo remito a la cruz del Calvario, lo perdono y no permito que esas palabras me hagan daño. Porque si yo pongo así, es, me dijeron gordo, pero, y yo, es que me dijeron, y es que eso no se queda así, y es que eso no, no, nada, no, no, no. Liberemos nuestro corazón, remitamos todas las cosas a Dios, y si nos hace daño, pues es más propicio para entregárselo a Dios, para perdonarlo, y así nosotros no tenemos que llevar ninguna carga. La persona que me lo dijo, bueno, él tendrá que responderle a Dios, no a mí, a Dios porque mi labor siempre va a ser perdonar. Entonces la persona que lo dijo, pues que Dios tenga misericordia de él, le perdone y que en un momento dado vuelva a su mirada a Dios, porque no es mi labor juzgarlo. Amén, así Amén, es. pastor. Muchas gracias. Sí, sí, que Dios nos ayude porque realmente si nosotros vemos en la palabra de Dios, hay muchos pecados de palabra, por ejemplo, el chisme, es un pecado de palabra, las mentiras, la difamación, causar divisiones entre hermanos, por la lengua. Maldecir es un pecado, maldecir, decir palabras feas, maldicientes, maldecir a otra persona es pecado. Delante de Dios es un pecado. Hay también pecados por obra, como la fornicación, el adulterio, el robar, las hechicerías, las iras, las borracheras. Todo eso es pecado delante de Dios. De pensamiento está la codicia, está la laxivia, los malos deseos, malos pensamientos, planear, mentir. Todo esto está siendo escrito en el libro de las obras, porque delante de Dios nadie se puede burlar. Dice la Biblia, nadie será burlado. Dice, Dios no puede ser burlado. Y Él sí sabe lo que pensamos, lo que planeamos, ¿cierto? Todo esto es pecado. También se peca por vista. Se peca por vista porque la lámpara del cuerpo es ¿qué? Es el ojo. La lámpara del cuerpo es nuestros ojos. Estos ojos son una lámpara. Dice la Biblia, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, dice, si estamos en tinieblas y el mundo, el pecado nos da en tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si vivimos en un mundo de oscuridad y tras del hecho estamos con un ojo malo, pues ¿cuántas serán esas tinieblas tan tremendas y tan profundas que puede existir en un ser humano? Hay muchos pecados también. Dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adultera con ella en su corazón, ¿sí? Solo con mirar, ¿sí? La manera de mirar, la forma como tú miras, eso se está notando. Hay pecados también por indiferencia. Por ejemplo, cuando vemos a alguien que tiene necesidad y y esa persona no tiene, y uno que sí tiene, ¿sí? Y no le da a esa persona, pues está pecando. ¿Cómo está pecando? Por indiferencia, por indolente. También el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. El que sabe hacer lo bueno, el que sabe que tiene que hacer lo que Dios manda, como orar, como buscar de Dios, leer la palabra. Si usted sabe que hay que hacer eso y no lo hace, está pecando. ¿Por qué? Por omisión. Imagínense toda esa lista de pecados que hay y que Dios nos las está anotando, ¿sí? Por eso hoy estamos hablando de la sangre, porque toda esa cuenta que tenemos allá delante de Dios, todo eso allá ya se está sumando. Esa cuenta se suma día tras día, esa cuenta que está allá en el cielo. Dice que todos estos pecados están siendo registrados en el libro de qué?
de las obras. Todos los pecados están, ¿qué? Escritos. También se escribe en este libro de las obras no solo el pecado, sino también la motivación. Ojo con esto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué lo llevó a hacerlo? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? Hay muchas motivaciones que son por necesidad. Hay gente que roba por necesidad, ¿sí? Hay gente que roba porque no tiene. Entonces, esa necesidad lo llevó a cometer ese pecado de robar. El pecado de robar es un pecado por obras, ¿sí? ¿Qué lo llevó a fornicar? No, la ocasión es que estuvimos solos y el momento se dio y eso también es otra motivación. La envidia también lo lleva a pecar. La envidia, la motivación del por qué hizo lo malo, lo llevó la envidia, lo motivó la envidia. O por rabia lo hizo, por rabia, ¿sí? Lo hizo por venganza, o lo hizo porque lo quería hacer de adrede, ¿sí? Por estar de ocioso. Eso también es una de las motivaciones que hace que nosotros pequemos. Todas estas motivaciones son como un atenuante, es un atenuante que Dios va a tener en cuenta en el día del juicio de cada persona. Sí, Él va a mirar por qué lo hizo y de acuerdo a esa motivación lo va a juzgar. Entonces, ¿cómo le parece a mi hermanita Marlene todo esto? Aló, mi hermanita Karina, Pastora, sí, señora. ¿cómo te ha parecido todo esto? Bien, pastora, pero tiene uno, mejor dicho, ponerse las pilas en eso, La porque motivación va a estamos ser, tibios. sí, bonita Karina levantó la mano, sí señora. Lo que dice la pastora sí es verdad, si alguien lo ofendía a uno, tanto que le hicieron a Jesús demasiado, y uno a veces lo hieren a uno lo hieren feo, porque a veces lo tratan a uno, lo hacen sentir mal a uno, pero uno con lo que tiene que decirle a Dios es que como que Dios lo perdone porque al final, como usted dice, son animalitos, no sabe lo que habla. Mm, así es. Pero para llegar a ese nivel, yo debo de orar, de buscar de Dios, Ujú. perdonar, debo de estar afianzada con Dios porque sola usted no puede. Es Exactamente, imposible. le puede más la rabia, la ira, lo que uno siente, porque de por sí uno le va a doler porque no es que es un, como se dice, uno es humano y le duele lo que le digan. Exactamente, sí señora. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de que este libro, las obras, este libro se está anotando, independientemente de lo que tú sientas, independiente de lo que tú hagas, de lo que tú, se está anotando, tanto como para los salvos, como para los no salvos, como para los perdidos. El libro se está anotando, se sigue escribiendo. Mi libro se sigue escribiendo, ¿sí? Aunque yo soy salva, pero se me sigue escribiendo el libro, se me sigue escribiendo. ¿Por qué? Porque está ahí escrito las obras que usted hizo, por qué las hizo y cuál fue el resultado que usted dejó con esas obras. ¿Qué resultado usted hizo? ¿Por qué estamos acá en este culto, por ejemplo? ¿Por qué estamos haciendo estas reuniones? Yo hubiera podido decir, no, tal vez hoy no vamos a entrar, hoy vamos a dejar así, hoy no. Y no, no porque si estamos sirviéndole al Señor, yo decía, no, porque si le estamos sirviendo al Señor, nosotros no lo hacemos por los hombres, lo hacemos es para agradar a Dios. Entonces, ustedes se han dado cuenta que a veces, miren, por ejemplo, hoy ustedes dos entraron, ¿sí? Pero ¿dónde está la otra gente? Yo espero que los demás se estén congregando, por lo menos en otras iglesias, que por lo menos vayan a la iglesia, que por lo menos esto de este sistema que nosotros tenemos virtual,
es para los hermanos que quieran asistir a una congregación, pero que por situaciones económicas o por situaciones limitantes de pronto en cuanto a transporte o a cosas, pues no lo podemos hacer. Entonces se hizo estos cultos así virtuales. Pero la idea es que nosotros ¿qué? Nos mantengamos firmes en el Señor. ¿Sí? Dios va a tener en cuenta las consecuencias también, no solamente la motivación, sino va a tener en cuenta también las consecuencias. Entonces son tres cosas que se anotan en el libro de las obras. Se anota el pecado, se anota la Pero, motivación. Sí, pero hermanita por medio Marlene. de esta, pastora, por medio de esta clase, Dios nos está motivando más. Y es una oportunidad que nos está dando para acercarnos más a Él. Amén, así es. Y eso es lo más importante. Que no es entrar por entrar, no, es que yo quiero de Dios y yo necesito una clase, yo necesito que me enseñen la palabra. Gracias a Dios por este tiempo, por eso estos medios de comunicación son una bendición, porque nos acercan para estudiar, para estar en lo que debemos estar. Entonces, en el libro de las obras, la hermanita Karina levantó la mano, sí señora. Marlene. Ah, la hermanita Marlene. Pues sí, porque, por ejemplo, yo hablo por mí, ¿no? Yo, por ejemplo, Sí, me da una sensación que si yo no puedo entrar, a mí me da como una angustia, no sé por qué, pero Dios me da esa oportunidad de entrar y escuchar la palabra de Dios, ¿no? Pero si no lo hago, yo siento como que, yo no sé, como una agonía en el pecho, que yo no puedo estar tranquila. Y yo estoy en la clase y salgo y ya como que está uno con esa paz en el corazón. qué interesante, ¿no? Eso se llama que Dios la está llamando, ¿cierto, pastor? ¿Usted qué le diría a mi hermanita Marlene en cuanto a lo que ella nos está diciendo? No, es que eso es lo que siempre debe estar en uno. Debe ser parte de uno, ¿no? Así como leer, como orar, como congregarse, debe ser ya parte de uno. Cuando uno tiene hambre, pues va y se asoma a la cocina a ver qué hay de comer, y si no hay nada, pues lo prepara y come, porque eso es parte ya de uno. Entonces ya cuando uno conoce a Dios y cuando uno sabe de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, entonces esa es su necesidad. Ya cuando uno está por la calle, uno va conectado con Dios. Así como Pedro cuando le decían, oiga, usted también estaba con ellos. No, que yo no. No, es que su forma de hablar lo delata. Así mismo nos pasa a nosotros, ¿sí? La gente nos comienzan a conocer por nuestra forma de comportarnos, de actuar, de todo esto. Y eso se adquiere porque nos congregamos, porque hacemos todo este tipo de cosas, leemos, oramos y todo eso se nota. Entonces, el sentir así que como que esa angustia, que no pude ir, que no, eso debe ser parte normal de nosotros. Debe ser una necesidad de nosotros. Amén, amén, así es. Así es. Y gracias a Dios por esta clase que Dios nos está enseñando el libro de las obras. En ese libro de las obras se anotan tres cosas principales. El pecado que se cometió, la motivación que lo llevó a hacer el pecado y la consecuencia que dejó. La consecuencia que se deja por haber pecado no es buena, porque la paga del pecado es la muerte. Todo lo que nosotros hacemos tiene un, una causa, tiene un efecto, tiene una consecuencia. O en el caso de los salvos, tiene una bendición. Pero generalmente en el caso del pecado, en el caso del que no conoce a Dios, pues todo será malo. Sus consecuencias no serán favorables, serán malos. Hablamos del libro de las obras en esta mañana porque estamos hablando de la sangre. Estamos hablando de la sangre de Jesús, que la única que puede borrar ese libro de las obras y es la única que puede hacer remisión del pecado escrito en ese libro. ¿Cuántos de acá quieren borrar su libro de las obras? La hermanita Marlene quiere borrar el pecado que está escrito
allí en su libro? Yo creo que sí. Creo que todos acá tenemos esa oportunidad de borrar ese pecado, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay 3 cosas para borrar el libro de las obras. Mi hermanita Karina, ¿sabe? Si estamos ahí conectados o en dónde están mis hermanos. No, ella no está. Acabo de Ella salir, pastor. de razón. ¿Y tú? Ese es el problema, que se van y nos dejan hablando y después uno pregunta y no están. Hoy vamos a estar hablando de cómo borrar el libro de las obras y yo espero que todos lo hagamos porque mientras haya vida y esperanza, ¿no? Al apóstol Pedro le dijeron, el apóstol Pedro más bien dijo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. En el libro de los Salmos, también en el capítulo 51, nosotros encontramos a David que escribe, borra mi pecado, borra mis rebeliones y límpiame cada vez más y más de mi maldad. La única manera de borrar el libro de las obras es con la sangre preciosa de Jesús. Pero, ¿qué podemos hacer o qué es lo que se debe hacer o qué podemos hacer nosotros para que se pueda borrar el libro? Hay que hacer unos pasos y hay que hacer algo que Dios demanda, algo que Dios pide de nosotros para poder borrar ese libro de las obras. No es solamente decirle a Dios, borra el libro de las obras. No, que sí se debe hacer, pero no es simplemente pedirlo. Hay unos pasos por hacer. Entonces yo espero que ustedes en esta clase, en esta enseñanza, podamos salir de esta enseñanza y si hay algo en nuestro ser, en nuestro corazón, que no lo hemos hecho, para que lo hagamos. El apóstol Pedro dijo, arrepentidos y convertidos. Él dijo, arrepentidos y convertidos. Están estos 2 requisitos, arrepentirme y convertirme. Pero hay otro requisito que también es el creer que la sangre de Jesús sí lo puede borrar, que la sangre de Jesús sí es un borrador, que la sangre de Jesús es la única que puede borrar el pecado escrito. Eso es otro requisito, que usted pueda creer que Dios lo puede hacer y si usted cree, entonces va a ser el siguiente paso que se llama arrepentimiento y después el convertirse y después el perdonar. Esos son, esos son requisitos que pueden validar la sangre de Jesús, lo que puede hacer la sangre de Jesús en nosotros. Estamos hablando del libro de las obras por el momento, porque hay muchas cosas que la sangre de Jesús hace también en nosotros. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Arrepentimiento qué es? Arrepentimiento es un sentimiento. Arrepentimiento es sentir una vergüenza. Esa vergüenza me lleva a sentir un dolor profundo. Esa vergüenza me debe llevar a sentir un dolor, una tristeza. Y es tan feo sentir eso que uno llora amargamente, así como Pedro lloró cuando negó al Señor Jesús y yo no conozco a tal hombre, pero lo hemos visto, tu manera de hablar te delata, pero es que lo vimos con él, es que usted es Galileo y así hablan los de allá, usted era de ellos. Y Pedro dijo, no, no conozco al hombre y empezó a maldecir y a hablar como uno de ellos. Entonces, cuando cantó el gallo y él recordó y dijo, antes de que el gallo
tocante me negarás 3 veces. Y dice ahí la escritura que Pedro lloró amargamente, sintió vergüenza, sintió dolor. Eso es un arrepentimiento, sentir vergüenza, dolor. Es tan horrible que tú no quieres volver a vivir eso, porque es horrible, es feo vivir esa vergüenza, ¿sí? Uno generalmente no comete cosas en la vida secular, por ejemplo, es una vergüenza, eh, digámoslo así, usted que llegue a un lugar y no saludar, eso no es, ¿sí? No, si eso es feo, imagínese delante de Dios cómo ser ese arrepentimiento, cómo se debe sentir esa vergüenza, debe ser horrible, es horrible, que tú no quieres volver a vivir eso, tú no quieres volver a pasar por esa vergüenza, ¿sí? Y si tú nunca te has sentido así con esa vergüenza, déjame decirte que tú nunca te has arrepentido, tú nunca te has sentido, nunca te has arrepentido, nunca has sentido ese dolor. ¿Sí? Es muy difícil y si tú no te has arrepentido es muy difícil que Dios te pueda borrar ese libro de las obras. ¿Por qué? Porque uno necesita reconocer su pecado y el pecado está delante de Dios. Siempre. Todo lo que hagamos, el pecado está siempre delante de Dios y delante del prójimo. Y si no se reconoce, ahí no hay nada, ahí no hay nada, no hay forma en que pueda ser perdonado, no se puede. Si esa es la única manera que Dios quiere. Por eso es que Él manda a que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, levantando ¿qué? Manos santas, sin ira ni contienda. Necesitamos arrepentirnos de lo que hayamos hecho en la vida. Y para llegar a este punto, porque es llegar a un punto donde se llega a un convencimiento, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence. Sí, nosotros vivimos normal y haciendo, hablando, pensando y en todos esos delitos y pecados que hablábamos ahorita. Y la persona puede, y normal, no le importa, eso es normal, pero cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, el Espíritu Santo sí te muestra y te convence y te dice, oye, miren, hiciste mal, estás pecando. Ahí es donde uno dice, sí, ahí yo pequé y ahí es donde uno necesita reconocer delante de Dios de lo que se ha hecho en su vida mal. Necesitamos arrepentirnos de lo que se haya hecho, de lo que se ha hecho en su vida. Está mal. Una de las cosas más tristes que nosotros como seres humanos es que nos justificamos. Siempre nos estamos justificando, como en el caso de Adán. En el caso de Adán, Dios no lo había condenado. Dios esperaba que él reconociera su falta y que se arrepintiera, pero Adán nunca lo hizo. Nunca reconoció su falta, ¿sí? Nunca reconoció su desobediencia, ¿sí? Nunca dijo, sí, yo comí del árbol que tú me dijiste no comieras del bien. Él no lo hizo, ¿sí? Y la Biblia no nos habla de que Adán se haya arrepentido. La Biblia nunca nos ha contado eso. Más bien sí dice de Adán, dice que por Adán entró el pecado y que por causa de Adán también la condenación. Entonces, importante para que esa sangre de Jesús pueda llegar a efectuarse, ese borrador pueda llegar a ser en el libro de las obras, es el arrepentimiento. Importante que nos arrepintamos, ¿sí? ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Cierto? Que debemos hacer conforme a la manera de Dios, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Pues el arrepentimiento a la manera de Dios, mis hermanos. Si están ahí, aló, 1, 2, 3, ¿me oyen? Mi Sí, hermanita Carolina, pastora. sí, mi hermanita Marlene está ahí, mi hermanita Karina Auxilio, Sí, ahí No están. está. no está bueno. Lástima, Oh, ella no está, salió. se pierde esta clase tan bonita.
El arrepentimiento lo encontramos en el hijo pródigo. Ahí está la historia. Jesús contó esta historia para mostrar esos pasos que están en el arrepentimiento, donde está este hijo pródigo que le pide a su papá los bienes y va y se los malgasta, ¿cierto? Y después cuando hubo una hambruna en esa ciudad, dice que él no pudo más, la situación lo llevó a tocar fondo y dijo, no, yo en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros están allí comiendo bien y yo acá aguantando hambre? No, yo me arrepiento, yo me quito esta porquería de mi vida deshecha porque cuidaba cerdos y el cerdo representa esa maldad, ese pecado, está como esa simbología del pecado, porque el marrano o el cerdo tiene eso, ¿sí? Se revuelca en el estiércol, en el barro, en todo lo cochino, en todo lo sucio, así es el hombre. Se revuelca en lo más vil, en lo más del mundano, en la vida mundana, se revuelca y dice, no más, yo ya no quiero esta vida, yo ya me quiero arrepentir, yo no quiero estar aquí. Así le pasó al hijo pródigo. Entonces, ahí hay unos pasos, unos requisitos que debemos tener y ese es uno de ellos, reconocer, reconocer con humildad que yo he pecado. Y él va al Padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me llames hijo tuyo, hágame como uno de esos jornaleros, no merezco nada. Eso es humildad, reconocer reconocer que no merecíamos nada y delante de Dios nosotros no merecíamos nada. Entonces, ¿para qué? Para que Dios nos perdone. ¿Sí? No es llegar con una actitud, es que usted es misericordioso, como alguien me dijo, es que Dios sí perdona, es que sí, pero no quiere decir que nosotros entonces pequemos y pequemos, porque como Dios perdona y perdona, entonces pequemos y pequemos porque Dios es misericordioso. No, Dios es amor y también es fuego consumidor. Así que comportémonos como Él manda, como dice la escritura. La hermanita Marlene levantó su micrófono, sí, señora. Y como dicen a veces, es que ustedes son una evangélica, usted no hay que, ustedes no tienen Dios como es debido. Hermanita, siempre nos van a juzgar, sí, hay que tener en cuenta es eso, siempre nos van nos van a decir cosas, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos callar y llevar la afrenta, llevar la ofensa, llevar todo en oración, porque recordemos que esa persona no ha conocido este evangelio, no lo ha conocido porque no quiere conocerlo. Entonces, pidámosle a Dios por ellos. Ese es el trabajo de nosotros, orar por el ofensor. Yo estoy aquí hablando es cuando nosotros pecamos, cómo debe de ser la forma en que vayamos a Dios para tener ese perdón, ese borrar ese libro de las obras. Debo de ir con arrepentimiento, reconociendo en humildad, ¿sí? Reconociendo que hemos pecado, con confesión. Debemos de confesarlo, decirlo con vergüenza, con dolor, de confesarlo con vergüenza, ir a Dios con esa vergüenza, con ese dolor, con esa tristeza, en oración y con fe. Importante ir con fe que Dios le está oyendo y también le va a perdonar. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que viene a mí y me dice, es que yo como que no, Dios no me ha perdonado, yo siento un dolor acá, yo siento que no, yo siento que todavía Dios no, pero yo oro y oro y todavía yo no siento esa paz. Entonces yo digo, le falta es fe, mi hermano, le falta es fe, porque si tú no vas con fe delante de Dios, de que Dios sí lo puede perdonar, que ese es un ingrediente. ¿Sí? Ese es un ingrediente que Dios pide en nuestra oración, de que creamos de que Él sí puede perdonarnos, ¿sí? Pero debemos de ir con eh, con vergüenza, debemos de ir con mucha tristeza, con mucha humildad, con confesión, debemos de ir con oración, con fe, con todas estas cosas para que Dios nos perdone y nos ayude a seguir adelante, pero en una vida ya diferente, ¿cierto? Otra cosa que debemos hacer para que ese libro sea borrado es que nosotros debemos convertirnos, ¿sí?
La conversión, hay 3 clases de conversión, ¿sí? Hay 3 clases de conversión, en cuestión de conducta. En el caso de conducta, nosotros como seres humanos, Dios nos pide a nosotros 3 clases, 3 cosas en cuanto hablamos de conducta o en conversión, ¿sí? La conversión en conducta es pasar de mucho o poco en cuanto al pecado. Pasar de mucho pecado o poco pecado a cero. O sea, por eso dice la Biblia, el que robaba, no robe más. No es que robe más poquito, pues que yo como no estoy haciendo nada, yo no cometo mentiras, yo no digo nada, yo me quedo callada, pero sí está pecando. No, es no volverlo a hacer, no volver a cometer ese pecado. El que fornicaba, no fornique más, cásese. El que adulteraba, no adultere más, ¿sí? El que miente, no mienta más. Es eso, esa es la conversión que Dios quiere. Cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios y vamos a Dios con esa tristeza, con esa vergüenza, la evidencia de que tú te has arrepentido es esa, que tú no vuelves a cometer el mismo pecado. Y eso es una conversión. Esa es una clase de conversión que Dios nos manda, ¿sí? Entonces, todo el pecado que se está practicando ya no se practica más. Si usted sabe que es pecado, no lo hace más, no lo comete nunca más. ¿Listo? Eso es una evidencia de que usted sí se arrepintió de verdad. No lo quiere volver a hacer. Por ninguna circunstancia, por ninguna situación, tú quieres volver a pecar. También existe otra conversión que se llama, dice que volverse a Dios. La Biblia dice, vuélvanse a Dios y Dios se volverá a nosotros. Porque si usted se convierte de su pecado y no se vuelve a Dios, no hay forma en que Dios le perdone su pecado. La persona puede en un momento dado dejar de pecar. He visto y he conocido gente que deja de fumar. He conocido gente que deja de tomar, que deja hasta, bueno, su pecado lo deja, pero no se vuelve a Dios. Entonces ahí no hay nada. ¿Sí? Ahí no hay nada. No, no hay forma en que ahí no hay forma en que Dios le perdone su pecado. Entonces, ahí no hay nada. La persona debe acercarse a Dios a pedirle perdón a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, como dice la escritura ya en Hebreos 11, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces sí necesitamos ir con fe delante de Dios, volvernos a Dios y mirar a Dios y volvernos a Él para convertirnos es a Dios y no simplemente cambiar un estilo de vida o tener otro rumbo en la vida. No, vuélvase a Dios de corazón y Dios también hará en usted este precioso regalo que nos da, que es el borrar del libro de las obras. La tercera conversión es de pasar de ser oidor a hacedor de la palabra. No es solo abandonar el pecado como tal, no es solo abandonarlo. No estamos hablando de abandonar el pecado en este punto, no, sino que aprendamos a hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere, que bueno, usted ya dejó sus malas obras, ya dejó su pecado, ya dejó de pecar, ahora que hagamos el bien. Y esto es necesario hacer para que Dios pueda borrar el libro de las obras. ¿Sí? Eso es lo que Dios pide, que Dios manda en nosotros es arrepentimiento y conversión. La conversión de conducta, dejar de pecar, volverse a Dios y hacer el bien. Eso, no volver a cometer más el mismo pecado, sino hagamos el bien, ¿sí? ¿Y qué es hacer el bien? Orar. Hacer el bien es leer la Biblia. Hacer el bien es que si alguno está triste, cante alabanzas. Si alguno dice que está afanado, angustiado, ore. Esas son las nuevas obras que Dios tiene para nosotros. Qué interesante, ¿no? Las obras que Dios tiene para nosotros. Que si la ofenden, perdone, ¿sí? Dice, bienaventurados los pacificadores,
porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces estamos llamados es a ser pacificadores. Entonces, esas son las obras, las buenas obras. Dice la Biblia que Dios trazó, que Jesús hizo para nosotros una senda, un camino. Esas son las buenas obras. Ese es el pasar por el camino estrecho, la puerta estrecha. Es esa. ¿Cuántos quieren pasar por esa puerta estrecha? Por ese camino estrecho. Eso que para la gente, uy, no, pero eso es difícil perdonar. Es fácil perdonar cuando nosotros hemos entendido, cuando nosotros hemos creído en Dios de que sí se puede perdonar y que esas son las obras que Dios quiere que nosotros hagamos de antemano. Dice que esas son las obras que Dios hizo para que nosotros las pudiéramos hacer. Si Dios dice que tú lo puedes hacer, si Dios manda perdonar, es porque tú sí lo puedes hacer. Así que aquí es hacer, es de pasar de ser oidor a ser hacedor de la palabra. Esas son esas tres cositas. Arrepentirnos, convertirnos y la tercera es perdonar, perdonar. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios puede perdonar nuestras ofensas. Con la ayuda de Dios, el próximo domingo vamos a estar hablando del perdón. Así que mis hermanos, los invito para que estemos hablando del perdón, que es perdonar, cómo debemos perdonar, Dios que nos manda en el perdón, qué es lo que Dios quiere, cuáles son los beneficios del perdón. Bueno, en fin, todo eso del perdonar. Hay 4 tipos de perdón. En la Biblia nos enseña 4 tipos de perdón. Perdón, son 3 tipos de perdón, que es el perdón a Dios, el perdón que nos da Dios, el perdón que nos da Dios. El perdón cuando yo perdono a mi prójimo. Y el tercero es el perdón a sí mismo, porque nosotros muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Y debemos hacer ese perdón para nosotros, debemos perdonarnos a nosotros. Entonces, esa clase la vamos a hacer con la ayuda de Dios. ¿Cuándo? El próximo domingo. ¿Cuántos quieren asistir? ¿La hermana Karina ya llegó? Amén. No, señora. Nada que llega, bueno, gracias a Dios por todo. Entonces, para poder que la sangre de Cristo pueda hacer efecto en el libro de las obras, es necesario que nosotros, ¿qué, hermanita Marlene? Hacer, ¿cuáles son esas 3 cosas que dijimos? ¿Sí te acuerdas? El perdón, del perdón. No, para borrar el libro de las obras. ¿Qué Ah, necesitamos para borrar? arrepentirnos, convertirnos y perdonar. Muy bien, muy bien. Que el próximo domingo vamos a hablar del perdón. Hoy estamos hablando del arrepentimiento y de la conversión. Cuando tú y yo, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos convertimos y nosotros perdonamos, ahora sí, dígale a Dios, borra mis obras, borra con tu sangre el libro de las obras. Si tú no te has Amén, pastor. arrepentido, si tú no te has convertido, si tú no has perdonado, ¿cómo le vas a decir a Dios, bórrame? No se puede. Por eso dice Dios allá en Isaías 1:18. Dice, volveos a mí y estemos a cuentas. Muestre cuánto pecado ha hecho. Ah, ya se arrepintió, ya se convirtió. Ah, bueno, tiene perdón. Pero si nosotros no hemos hecho nada, no nos hemos arrepentido ni siquiera, no nos hemos convertido, no hemos perdonado y quiere que Dios, como le dije yo a alguien, y quiere ser salva y con esa actitud no se puede. Sin obediencia no se puede, no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, con estas 3 cosas podemos apelar a la sangre de Jesús. También la sangre de Jesús, hablando ya, eso es en cuanto al libro de las obras, ¿no? Entonces la hermanita Marlene aquí ya sabe qué se necesita para borrar el libro de las obras. Muy bien. Gracias a Dios por esta clase, Pastor. porque ya aprendimos eso, que Dios manda en todo momento, en todo lugar, que nos arrepintamos. Hay otra cosa importante que también hace la sangre de Jesús y es que nos redime. La sangre de Jesús nos redime. En la sangre de Jesús tenemos
redención del pecado y de otras cosas, de muchas cosas, por la sangre de Jesús. Cuando nosotros éramos esclavos, porque el ser humano nació esclavo, como les he dicho siempre, hemos nacido en esa esclavitud del enemigo, del pecado, esclavos del temor, esclavos de las pasiones, esclavos de los vicios, esclavos de los prejuicios. La gente es muy prejuiciosa, ¿sí? Esclavos de las mañas, esclavos de los resabios, esclavos de las novelas, esclavos de las películas, de las redes sociales, esclavos del trabajo. Bueno, en fin, hay innumerables clases de esclavitud. Si cada persona es esclava en su propio pecado, por su propio pecado, y esto no la deja libre. ¿Sí? La persona consume pecado todo el tiempo y todo el tiempo está en ese pecado. Pero gracias damos a Dios por la sangre de Jesús, que es la que puede hacer a las personas libres de esta esclavitud, porque esa sangre sí nos redime. Esa sangre, esa sangre sí nos hace libres y verdaderamente libres de esa condición en la que estábamos. Por eso dice que él la palabra de Dios dice que con precio de sangre Él nos compró. Ahora nosotros le pertenecemos a Dios porque Él pagó una deuda. Él pagó la deuda. Él pagó la deuda que yo debía, que yo tenía. ¿Cómo? Con su sangre. ¿Cómo así? Con su muerte, con su vida. Él puso su vida por la mía. ¿Sí? Eso es lo que significa la sangre. La sangre es la vida de la persona. Entonces, por su sangre, nosotros tenemos redención. Somos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de esa naturaleza pecaminosa que nos tenía esclavos al pecado, nos tenía esclavos. Dice que éramos totalmente ahí esclavos a eso, ¿sí? Estábamos en esa condición de pecado, por eso dice la escritura que cuando tú y yo conocemos a Jesús, el pecado, ya cuando Dios pone esa nueva naturaleza en nosotros, dice que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros porque Jesús ya nos compró con su sangre y ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos exclusivamente pueblo de Dios, propiedad de Dios. Así que si somos hijos de Dios, él va a cuidarnos a nosotros, ¿sí? Si somos de Dios, Él cuida lo suyo, Él cuida a su pueblo, Él cuida al que le obedece, al que hace su palabra. Por eso es una bendición que hayamos sido comprados con la sangre, con esa preciosa sangre de Jesús. También dice que somos por medio de la sangre, somos santificados por medio de esa sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la única que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas, de obras malas, obras que veníamos haciendo. Entonces, somos santificados. Por eso dice allá en Hebreos 9:14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que si sirváis al Dios vivo. Entonces, el que tú y yo tengamos una conciencia limpia, es decir, que ya no hay nada que nos inculpa de pecado, porque su conciencia, nuestra conciencia ya ha sido limpia de todo pecado. Por eso dice allá en Romanos, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados somos porque Dios no nos inculpa. Dios es el que culpa. Entonces, esa conciencia también nos culpa. Entonces, ese es una bendición que Dios no nos inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia limpia y eso lo hace la sangre de Jesús. Es decir, que ya no hay, ya tú no tienes una conciencia, ya no te sientes sucia, al contrario, te sientes libre, ¿sí? Ya no hay algo que no te deja en paz o que te sientes con pecado. No. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús es la que hace en mí. Es decir, ya no hay una conciencia sucia o que se sienta con pecado, ¿sí?
¿Qué dice Hebreos 10:22? Hebreos 10:22, acuérdate de lo que dice Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, dice la palabra de Dios. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es por eso que la sangre de Jesús, que nos limpia, ella sí nos puede limpiar, nos puede lavar. Podemos tener una conciencia limpia, poder dormir en paz, como dice allá el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, es vivir esa vida en santidad y queremos conservar esa santidad. Queremos conservar esa conciencia limpia. Por eso no queremos pecar, porque ya sabemos que sentir esa vergüenza, sentir ese dolor, esa tristeza es muy feo. Pues no queremos volver a pecar. Y esa es la sangre que nos limpia, nos santifica de ese pecado, ¿sí? Por eso no podemos volver a pecar. No, usted no quiere volverse a contaminar. Usted quiere tener eso bonito que usted siente en su corazón, en su conciencia, en su vida. Si dice, no, yo no quiero manchar mis vestidos, no quiero manchar mi ropa, no quiero manchar eso tan bonito que Dios me ha dado esa conciencia limpia. También la sangre de Jesús nos lava, pues nos dice que nos lava también por la sangre de Jesús. Nosotros podemos escapar también del infierno por la sangre de Jesús, ¿sí? Por eso dice Jesús en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ya para terminar, porque ya son las 12, me quedan unos minuticos. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y que la muerte, el dar su vida, Jesús dio su vida, eso también implicaba la sangre. Eh, Jesús dio toda su vida, toda su sangre, ¿sí? Por nosotros, ¿sí? Él ocupó mi lugar. Y por ocupar en mi lugar y el tuyo también, nosotros tenemos esa bendición de ser salvos, ¿sí? Jesús nos salva es por su vida. Todo lo que hizo en su nacimiento, creció, vivió en santidad, fue perfeccionado, su obediencia, se sujetó a la ley, se mantuvo salvo en todo momento de su vida para que pudiera ser esa ofrenda, esa expiación completa, perfecta y suficiente que la hizo por nosotros, ¿sí? Para poderse presentar delante de Dios como esa ofrenda agradable, dice allá en Hebreos, esa ofrenda agradable delante de Dios que pudiera pagar nuestro castigo. Es decir, que era necesario que su vida, su sangre, toda su existencia fuera agradable delante de Dios. Si Jesús hubiera pecado, pues no nos hubiera podido salvar. Pero gracias a Dios que Él se mantuvo en esa santidad, que se mantuvo en esa salvación para podernos dar a nosotros esa salvación. Ser agradable para podernos salvar y que sea efectivo en nosotros esa salvación. Entonces, también la sangre de Jesús dice en algunos textos del Antiguo Testamento que somos rociados, ¿sí? Eran rociados. Los utensilios y todas las cosas que estaban dedicadas allí en el templo eran rociadas. El sacerdote cogía un hisopo, una ramita de hisopo y rociaba todos con sangre a las personas, a los utensilios, todo para que quedaran santos. Todo lo que se ve en el Antiguo Testamento, todo lo que nosotros vemos allí, era todo eso de lo que se venía a venir en el Nuevo Testamento, para que nosotros también pudiéramos ser santificados. Entonces, nosotros también somos rociados con la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para ser santificados. Eso dice allá en Primera de Pedro 1:2. Entonces,
para terminar, cuando Dios nos ve a través de la sangre de Jesús, cuando Dios te ve, ya estamos con la sangre de Jesús, con esa sangre rociada, ¿sí? Esa sangre rociada ya la tenemos nosotros y le damos gracias a Dios por esa sangre de Jesús. Y Dios nos ve a través de esa sangre, nos ve sin pecado, nos ve santos, nos ve ya sin tacha y sin arruga, nos ve justos, justos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús cargó el pecado de todos nosotros y lo arrojó a lo profundo del mar. Y ya nunca más, dice la palabra de Dios, que ya nunca más se acordarán de ellos. Y esto sucede todo por lo que hizo Jesús, por ti y por mí en el derramamiento de su sangre. Le damos gracias a Dios por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias le damos a Dios también por esta clase. Yo espero Amén. que hayamos aprendido algo. Así que mis hermanos, nos vemos el próximo domingo, donde vamos a seguir aprendiendo el perdón. Amén. Yo le voy a pedir el favor al pastor de Amén. que me ayude a terminar en oración y somos despedidos. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. ¿Hay algo que decir? No, no, señora pastora, todo está bien. Bueno, hermanitas, Dios las bendiga. Que esta semana que viene sea de bendición. Sigamos orando para que Dios envíe el agua a los embalses, a los lugares donde se necesite, que nos guarde nuestra salida, nuestra entrada. Y bueno, también a todos los hermanos de la congregación para que seamos todos prosperados y bendecidos en la mano de Dios. Bendito y eterno Dios, gracias te damos en este día por tu misericordia, tu amor, tu bondad, porque has sido bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias por la lluvia temprana y la tardía, Señor. En este día te pedimos y te rogamos, Señor, que la sigas enviando a su tiempo y fuera de tiempo y que la envíes sobre aquellos lugares que se necesita más, Señor, sobre los embalses, sobre las goteras, Señor, donde esos sitios que se necesita para que produzca el agua y se llenen nuestros embalses, bendito Dios. Padre bueno, seas tú, Señor, continuando con esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Porque sin agua pues no hay comercio, no hay nada, Señor. Y por esa causa se pueden desatar aún hasta guerras, bendito Dios. Padre bueno, en esta hora, Señor, por favor, ayúdanos a todos y cada uno de nosotros y que podamos hacer todas las cosas que necesitamos cada día, que nos preserves la salud, la integridad, que nos guardes en nuestra salida, en nuestra entrada, nos guardes de todo hombre malo y perverso y nos escondas en el hueco de tu mano, Señor. Padre, que conserves, Señor, nuestra integridad saludable, Señor, siempre, Señor. Que ningún virus nos pueda tocar, Señor, algo maligno no pueda tocar nuestro cuerpo, Señor. Provéenos para todos los gastos, para pagar servicios, alquiler, todo lo que se necesita pagar cada día, bendito Dios. Provéenos tú y no nos desampares ni en solo momento, bendito Dios. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por la enseñanza de este día, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das cada día, Padre bueno. Eterno y poderoso, a ti clamamos en esta hora, Señor, y en tus manos benditas, Señor, nos encomendamos en este día, bendito Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, y con la ayuda de Dios que nos preserves la vida para llegar a otra clase, Señor. Bendito seas tú, Señor Dios Todopoderoso, y consérvanos rectos, íntegros, santos para la venida del Señor. Padre bueno, para que podamos ser arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Dios Santo, gracias por este día, gracias por todas las cosas, Señor, por proveernos y por darnos, Señor. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.